José Miguel Mulet tratará cómo afectan las mentiras políticas a nuestros estómagos y a nuestra salud, mostrando el papel de la pseudociencia en las regulaciones alimentarias europeas. Mulet es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia e investiga en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. También es colaborador de Naucas, no sé si vosotros conocéis, es una website muy interesante de ciencia, y columnista del País Semanal. Es autor de los libros Los productos naturales, Vaya timo, Comer sin miedo, Medicina sin engaños. Su última obra publicada es La ciencia en la sombra. Adelante, Josep Miquel. Hola. Bueno, gracias María Teresa por la invitación, Roger por toda la organización. También quería dar un saludo cariñoso a López Borgoñoz, porque creo que su pérdida la hemos sentido todos mucho. Y en fin, espero que me salga bien. Por si no somos muy creyentes, pero en fin, si de alguna manera la está mirando, espero que le guste. Entonces yo voy a hablaros de lo que es, dado que estamos en la oficina de la Unión Europea en Barcelona, pues qué mejor que hablar cómo la pseudociencia, el pensamiento irracional o al final el pensamiento mágico acaba afectándonos, Jorge, a nivel de las legislaciones europeas. Entonces, donde más patente queda esto es en la regulación de lo que es la agricultura ecológica. Y es lo más patente aquí porque hay que tener en cuenta que la agricultura ecológica depende única y exclusivamente de una normativa europea. Es una normativa que es igual para todos los países miembros, con la salvedad que luego cada país se encarga de aplicarla. Incluso en España no depende ni siquiera del país, depende de las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma es la que se encarga del cumplimiento de un reglamento europeo. La agricultura ecológica en principio suena muy bien y es una gran idea. El término es un poco contradictorio porque la ecología hace referencia al equilibrio de especies en un determinado ecosistema y la agricultura básicamente consiste en romper ese equilibrio. Es decir, si tú coges un terreno que no está sembrado y pasas la azada, lo quitas todo y empiezas a sembrar, el equilibrio que había allí se va a hacer puñetas. Obviamente, porque una azada es un arma de destrucción masiva de biodiversidad. Va arrancando todo lo que pilla. Luego, si tú siembras, pues estás alterando el equilibrio entre especies. Y luego, cuando viene una plaga, realmente la plaga es que como tú has puesto más de una especie, si hay una especie que se alimenta de esa especie nueva, pues obviamente crecerá. Con lo cual, todo el equilibrio se va. Y entonces es antiecología. Pero bueno, si entendemos por agricultura ecológica, forzando un poco las definiciones, una agricultura que pretende ser más respetuosa con el medio ambiente, pues no creo que nadie en su sano juicio pueda estar en contra de esto. A ver, el medio ambiente es donde vivimos todos. Cuanto más lo respetemos, mejor será para todo. Si la agricultura, que es una actividad que tiene un alto impacto ambiental, respeta el medio ambiente, nos vamos a beneficiar todos. El problema es que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, si vemos la reglamentación europea, nos encontramos esto en el preámbulo. Hay que decir que el primer reglamento europeo es del año 91, pero este reglamento está un poco anticuado y el que hay en vigor actualmente es del año 2007, con diferentes modificaciones que se han hecho a posteriori. Entonces, en el preámbulo de este reglamento se lee que es un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, de acuerdo, aunque luego lo veremos, si lo consigue, un elevado nivel de biodiversidad, chirriamos un poquito aquí, la preservación de recursos naturales, de acuerdo, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal, ningún problema, y una producción conforme a las exigencias de determinados consumidores. Importante de que la agricultura europea está muy claramente centrado en determinados consumidores, que luego podemos argumentar si es general o es específico.
por productos obtenidos a partir de sustancias o productos naturales. Y este, de hecho, es el espíritu con el que se guía el reglamento. El espíritu que se guía el reglamento de producción ecológica es que solamente se pueden aplicar en el cultivo sustancias o productos que sean de origen natural. Si tú tienes un insecticida, como el Spinosad, que es de origen natural, se autoriza. Si tú tienes otro insecticida, como una permetrina o una piretrina, que es sintético, no se autoriza. Y eso es lo que rige todo el reglamento. Aquí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Hombre, si hablas con cualquier químico, te dice que las propiedades de cualquier compuesto químico dependen de su composición, no dependen de su origen. Es decir, un producto no es bueno o malo por ser natural o artificial. A ver, que el veneno de serpiente es muy natural, pero como te muerda una, la has liado. Y en cambio, hay muchos medicamentos absolutamente sintéticos que están salvando vidas cada día. Entonces, no tiene mucha lógica. De hecho, un filósofo te diría que esto es la falacia de la llamada a la naturaleza. Y esto es una falacia que se estudia en las escuelas de lógica y de filosofía. Es decir, utilizar como argumento que es natural como argumento de superioridad, dando por sentado que la naturaleza es la máxima autoridad moral. Perdón, la naturaleza es la que es, y es una feroz competencia por recursos. Tiene cosas buenas o malas. Entonces ya vemos que en el preámbulo de la ley ya te está utilizando una falacia, que no tiene ningún sentido desde el punto de vista científico, porque hay productos sintéticos que tienen muy poco impacto ambiental, porque hay productos sintéticos muy específicos y hay productos naturales muy contaminantes. Es decir, tú no puedes partir de entrada que unos son mejores de otros, porque eso no tiene absolutamente ninguna base científica. Hay que decir que la agricultura ecológica muchas veces se ha publicitado y muchas veces se ha publicitado desde organismos oficiales asumiendo unas cosas que no eran ciertas y que por supuesto no están en el reglamento. Digamos que este reglamento se ha sobreinterpretado. Por ejemplo, los productos ecológicos no tienen la misma calidad que los demás alimentos y bebidas. Falso. Si os dais cuenta, esto es una doble negación. Los productos ecológicos tienen la misma calidad que los demás alimentos y bebidas. Verdadero. A ver, hay productos ecológicos igual que el convencional, mejor que el convencional y peor que el convencional. Porque si el producto ecológico solamente hace referencia al tipo de productos que puedes utilizar en su cultivo, es decir, la misma planta, el mismo tomate, la misma naranja, la puedes cultivar como ecológica o convencional, la misma variedad, exacta. El margen, en función de que utilices tal, no va a ser muy grande. Y de hecho, cuando se hacen las comparativas, salen en general muy similares. Los productos ecológicos no saben igual que el resto de alimentos y bebidas, no concluyente. Cuando se han hecho catas a ciegas, y se han hecho muchas, el porcentaje de acierto de saber cuál es el ecológico y cuál no, por favor, digamos que bordea lo que es el simple y puro azar. Pero bueno, esto pasa también con los vinos caros y los vinos baratos consumillers, ¿eh? También hay que decirlo. Los productos ecológicos son más caros que otros alimentos y bebidas, verdadero. Aquí poca discusión, cualquiera que haya ido a una tienda de productos ecológicos creo que lo habrá experimentado por sí mismo. Y esto es debido básicamente a la pérdida de eficiencia. Si tú estás limitando el tipo de aditivos que puedes utilizar en el cultivo y estás utilizando solo los que son naturales, que pueden ser menos eficientes, pues evidentemente vas a tener menos producción. Claro, si tienes menos producción, luego tendrás más precio. No hay otra. El sistema de producción ecológica son menos eficientes que otros sistemas e implican mayor uso de terreno. No concluyente. Bueno, hay un estudio en Nature del año 2002 y hay estudios más recientes, o incluso puedes ver las estadísticas de producción ecológica país por país. En general, en producciones de frutas tipo fresa y tal, es verdad que la caída es muy poca. La fruta ecológica o incluso naranjas y tal cae un 2 o un 5%, o sea que son niveles muy similares. Ahora, si te vas a los cereales,
que es lo que da de comer al mundo, si te vas al maíz, al arroz, al trigo, al tal, desde el momento que no puedes utilizar fertilizantes sintéticos, la caída estamos hablando del 40 y el 50%. Y estos son datos publicados. Y el gran número de logotipos de producción ecológica existentes significa que no hay normas comunes para la producción ecológica en la Unión Europea. Falso, y es realmente falso. Hay una norma común que se aplica a todos. Bueno, esto no lo estoy inventando yo, no son preguntas. Esto es la información oficial sobre agricultura ecológica que salía en la web de la Unión Europea. Web que ya se ha cambiado y ahora ya la información sale muy difusa, no querían decir, era una cosa muy clara. De hecho, esta era la página que tenía, esta era la opción que tenía la antigua web y de ahí está sacado. Respecto al tema del logotipo, aquí habría que hacer una crítica a cómo funcionan a veces las cosas en la Unión Europea. El problema que había antes es que había una reglamentación europea y cada país, o incluso en España, cada comunidad autónoma tenía un logotipo diferente. Es decir, este sería, este de abajo, el logotipo estandarizado para cada comunidad autónoma. A la derecha veis el logotipo alemán, había un logotipo francés que no lo podía, que ponía bio, habían incluso logotipos no oficiales, como este, y entonces la Unión Europea propuso hacer un logotipo unificado. 2 años de reuniones y procesos y deciden poner este. Curiosamente, la cadena alemana de alimentación Aldi, para su propia línea de productos ecológicos, tenía ese. Y no se habían dado cuenta que era el mismo. Claro, ya canta mucho que un logotipo oficial europeo coincida prácticamente con el de una cadena de distribución alimentaria alemana. Con lo cual, estuvieron 2 años más para encontrar el nuevo logotipo, que fue por votación y que es el de abajo a la derecha, el de la silueta de una hoja sobre un fondo verde. El problema es que como la gente ya identificaba los logotipos antiguos, lo que hicieron fue mantenerlos. Entonces tenían el logotipo nuevo, el logotipo antiguo, incluso alguna certificación, con lo cual te comprabas un paquete de arroz y parecía un general de Corea del Norte, porque más medallas no le cabían. Es lo que era. Y por si fuera poco, ahora tenemos nuevas certificaciones, muchas de ellas privadas, como cero pesticidas, kilómetro cero, slow food, agricultura biodinámica. Cada una son reglamentos diferentes, normativas diferentes, pero parece ser que cuanto más medallas tiene, mejor es lo que te comes. Cada una se paga por separado, entonces claro, cada medallita cuesta y eso se refleja en el precio final, también lo digo. Si miramos el reglamento básicamente es una serie de normas de lo que puedes hacer y sobre todo de lo que no puedes hacer. Lo que pasa es que está escrito de una forma que para un científico le llama mucho la atención. Es decir, por ejemplo, capítulo 2, artículo 12, la fertilidad y la actividad biológica del suelo deberán ser mantenidas o incrementadas mediante la rotación plurianual de cultivos. Es decir, cambiar de cultivo cada año, ningún problema. Esta es una técnica agrícola bastante útil y bastante recomendable para evitar el empobrecimiento del suelo. Y otros, pero luego dice, y otros cultivos de abonos verdes y la aplicación de estiércol animal o materia orgánica, ambos de preferencia compostados de producción ecológica. De preferencia. O sea, puede que sí, puede que no. Está bien si lo utilizas, pero si no, no pasa nada, porque el reglamento te permite esa ambigüedad. Y de hecho, tienes un apartado que es el capítulo 5, insisto, esto es un reglamento europeo, que habla de flexibilidad. La Comisión podrá, de conformidad con el procedimiento indicado, artículo tal, apartado tal, respetando las normas de producción establecidas, excepciones. Las excepciones que te permite el reglamento van de la A la J, A, B, C, D, E. Y entonces son excepciones del tipo de si no hay suficiente producción de pienso ecológico, el ganado podrá comer pienso que no sea ecológico. Se tiene que utilizar semilla ecológica, pero si no hay disponibilidad se puede utilizar semilla que no sea ecológica. Con lo cual,
claro, luego, si tú compras algo que cumple toda la normativa ecológica, tiene este sello, pero si se acoge a alguna excepción de las A, B, C, D, F, G, H y J, hasta la J llegaba, que permite el reglamento, tiene este sello. Con lo cual, al final, uno ya no sabe lo que está comprando. Y de hecho, esto no es un asunto menor, porque ahora mismo se está debatiendo en la Unión Europea, porque los principales países consumidores, básicamente Francia, Alemania y los países escandinavos, quieren limitar la aplicación de estas excepciones. Claro, limitar la aplicación de estas excepciones tiene un problema muy serio, y es que en algunos casos prácticamente imposibilita el cultivo o lo hace todavía mucho más caro de lo que es. Porque, por ejemplo, una excepción que ahora se aplica es que tú puedas tener una parcela y que tengas una parte ecológica y una parte no ecológica, en función de lo que te convenga por cuestiones de mercado. Ahora se quiere obligar a que una parcela de un mismo propietario solamente pueda producir ecológico. Entonces, esto ya a la gente igual no es rentable y cosas de estas, más las excepciones del pienso, del tipo de alimento y tal. Pero bueno, vamos a ver este reglamento cómo se está aplicando. Si cogemos un manual hecho por una organización ecologista, de acuerdo, pero financiado por la Unión Europea, por el gobierno español, Fundación Biodiversidad, que es un manual de técnicas de cultivo ecológico. Se supone que es un manual donde enseñan a los agricultores cómo aplicar este reglamento. Te encuentras cosas tan curiosas como curación con medicina natural. La base de la salud de los animales está en unas buenas condiciones de vida, algunas de las cuales ya hemos descrito, y en las prácticas preventivas de higiene y control por parte del ganadero. De acuerdo, como todos, todo se ha dicho. Pero una vez que se presentan los problemas, la veterinaria ecológica ha desarrollado gran cantidad de tratamientos de choque basados en las prácticas de medicina natural, tales como la fitoterapia, la homeopatía o la acupuntura. Dices, hombre, aquí ya esto es pseudociencia. A ver, homeopatía, acupuntura. A ver, imaginaros un brote de gripe aviar, una granja con 10.000 pollos y el acupuntor... 10.000 pollos, uno tras otro. A ver, esto no es serio. Pero el problema es que esto no os lo ponen, esto lo pone un reglamento europeo. Reglamento de ejecución 354/2014 de la Comisión, 8 de abril de 2014. Punto 9. El artículo 24, apartado 2 del reglamento C889/2008 fue modificado por el Reglamento de Ejecución PAM 2012 de la Comisión con el fin de actualizar las referencias a los anexos tal, que había sido sustituido por tal. En la relación modificada del artículo 24, apartado 2, los productos homeopáticos se habían omitido por error. Dado que estos productos figuraban en dicha disposición antes de la modificación en virtud del reglamento, es necesario volver a incluirlos. Traduzco. En el reglamento no aparecían los productos homeopáticos, pero era porque nos habíamos equivocado. Soltamos esta parrafada para volver a meterlos y a ver si la gente nos entera que los hemos metido. Esto es un reglamento europeo oficial y está escrito en estos términos, que no aparecía la homeopatía porque se les había olvidado, pero que hacen este reglamento para meterla. Podéis consultarlo, se encuentra en la web. O sea que tenemos un reglamento oficial europeo que te dice que utilices homeopatía en animales. Venga. Y no son cosas puntuales, esto está generalizado. Sociedad Española de Agricultura Ecológica, libro de publicación, homeopatía ovina y caprina. Pobres borreguitos. Junta Directiva de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, tenemos al señor de abajo, vicepresidente, que se presenta como fitoterapeuta y médico homeópata, especialista en veterinaria homeopática. Es decir, no son casos puntuales. Realmente la homeopatía forma parte de la praxis ecológica y está regulado por un reglamento europeo. El problema es que
Cuando tú haces un reglamento basada, ya hemos visto la falacia de la llamada a la naturaleza, el uso de pseudomedicinas y pseudoterapias, principalmente la homeopatía, que ya os digo, es la única que se menciona explícitamente. La acupuntura, la fitoterapia, se nombra, por ejemplo, en una publicación que no es oficial, pero en una publicación oficial sí que menciona la homeopatía. Claro, partiendo de que ya tenemos la falacia de la llamada a la naturaleza, the appeal to nature fallacy, el uso de homeopatía, claro, funcionar así es un poco complejo. Vamos a ver, aquí simplemente lo que voy a hacer es analizar y poneros figuras sacadas de un informe de la Unión Europea sobre producción ecológica, es decir, los datos que da la misma Unión Europea, que es la que está regulando el proceso de producción ecológica. Hombre, de momento hay un claro interés de promoción, hay un claro interés. Esto es el número de subvenciones que está recibiendo por miles de euros. Es decir, Alemania, Austria están recibiendo desde el periodo 2007 al 2011 pues casi unos 240 millones de euros. España está recibiendo bastante menos, unos 150 millones de euros. Quedaos con Austria, que junto con Alemania es el país que más está recibiendo. Esta es la superficie sembrada con producción ecológica. España es el principal productor europeo y el cuarto que más subvenciones recibe. Austria no se ve porque la barrita es muy pequeña. A ver si me encuentro. Bueno, sí, está aquí. Y es el país que más subvenciones está recibiendo. Aquí habría que ver qué parte de esas subvenciones luego tienen que ser completadas por el Estado, por lo tanto, hay muchos factores, pero en fin. No hablando en términos de Europa, sino desde el término ya nacional de España, pues hombre, algo no cuadra, que seamos los principales productores, pero en cambio el cuarto que está recibiendo ayudas europeas. Luego, esto solamente son europeas, pero luego están las de las demás administraciones nacionales, locales y autonómicas. Y lo más curioso es cómo se están dando. Aquí, por ejemplo, tenéis una convocatoria salida en el BOE en el 2015, donde lo que se está ayudando es a la promoción. Es decir, no se está ayudando al agricultor que decide sembrar ecológico, que sería lo más obvio, sino se está subvencionando que hagan cursos de formación, vamos, cursos como ese del boletín que os he enseñado de la fitoterapia y tal. Es decir, que parte de las ayudas realmente no están yendo al campo, sino que están yendo al capacitador, al formador, al que da el cursillo. Con lo cual, esto tiene un problema, que se está formando una burbuja. Es decir, ahora actualmente estamos permitiendo que haya gente que viva de la agricultura ecológica, pero que no son agricultores, no son gente del campo. Y básicamente es una burbuja que se alimenta principalmente de subvenciones, lo cual esto lo veo problemático porque en el momento que cambie la ley o que haya recortes, vas a tener gente que a ver qué haces con ella. Hombre, parece ser que esta política está funcionando según la Unión Europea, porque, hemos tenido un incremento del 49% en este mismo periodo y lo más gracioso es que en los países de nuevo ingreso el incremento ha sido brutal, del 203%. Claro, pero hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Realmente, si vemos los números absolutos, el incremento en toda Europa ha sido del 4 al 6%, y el incremento en los países de nueva entrada, recordemos, el reglamento es europeo, antes de estar en la Unión Europea, no tenía sentido hacer agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque cada uno tenía su propia regulación o directamente no la tenían. Por lo tanto, la poca presencia de la agricultura ecológica es debida a que simplemente eran agricultores que iban a vender a Europa y se regulaban por la normativa europea, aunque no era de aplicación en su país. Y entonces estos países han pasado del 1 al 4%. Es decir, sigue siendo una opción de cara a los agricultores minoritaria. Ya os digo, el principal país productor sigue siendo España. Tampoco es una cosa, como se dice, que es una agricultura muy enfocada al pequeño agricultor o al pequeño propietario. No, ¿por qué? Muy fácil, porque la producción es tan pequeña,
por el tema del uso de insumos, que está tan limitada, que un agricultor que tenga poca tierra le cuesta muchísimo rentabilizarla. Entonces, normalmente tiene que ser gente, digamos, ya tirando a mediano propietario, más que pequeño propietario. Y de hecho esta figura es bastante concluyente, que es el tamaño medio de las explotaciones. En azul son las convencionales, en rojo las ecológicas. Como veis, las explotaciones convencionales, barra azul, son las más pequeñas. ¿Por qué? Porque como tienes más herramientas para producir, te sale más rentable aunque tengas menos tierra. Entonces los pequeños propietarios mayoritariamente optan por la producción convencional, mientras que la producción ecológica está más distribuida, pero con un sesgo hacia las parcelas o a las explotaciones grandes. De hecho, el tamaño medio mayoritaria es de 10 a 20 hectáreas, que ya es terreno. Estos son datos del Ministerio de España y lo que os decía antes de la producción, si uno mira simplemente superficie sembrada, producción y divide, pues se encuentra que, y lo compara con lo mismo en convencional, pues se encuentra que la producción de cereales cae del 40 al 50%. Y claro, esto implica un incremento de precio prácticamente proporcional. Cuanto más cae la producción, más sube el precio. De aquí están sacados estos datos. Y luego está que la información que está recibiendo el consumidor quizás no sea la más adecuada. Cuando se hacen encuestas al consumidor, se le pregunta, ¿usted por qué consume ecológico? Pues la mayoría te dicen que por salud, porque ayudan a llevar una vida más saludable. Los siguientes es por no consumir productos que hayan crecido con pesticidas y lo tercero es por la calidad superior. El problema es que hoy por hoy no hay ningún dato científico que te diga que esto sea realmente cierto. Podríamos estar de acuerdo quizás en el segundo, el de los pesticidas, porque sí que es verdad que el uso de pesticidas está muy limitado en los productos ecológicos. Lo que no se dice es que normalmente se utilizan otro tipo de pesticidas de origen natural, que estos normalmente no son los que se analizan cuando se hacen comparativas. Y que luego tiene otro problema como la aparición de contaminaciones y tal. Pero bueno, siendo muy generosos, sí que encontraríamos alguna evidencia hacia el segundo punto. Sí que hay algún metaanálisis que indica que la presencia de restos de pesticidas es menor en productos ecológicos. Otra cosa es que luego eso son cantidades tan ridículas que no tienen incidencia en la salud, pero bueno. Y el tema de la salud es curioso. En el primer reglamento de producción ecológica europea, que es del año 91, se hacía una explícita mención a que no se pueden anunciar estos productos como mejores para la salud, porque no hay ninguna evidencia. Y esto lo ponía el reglamento. En el reglamento del 2007 esto desapareció. Simplemente ahora no dice nada. No te dice ni que sea mejor ni que sea peor. El reglamento no dice nada de salud. Luego además, claro, el problema es que como es caro, pues hombre, no sé si una política de fomento de la agricultura ecológica como la que estamos teniendo en Europa nos está beneficiando a todos. A ver, en las encuestas de consumo queda claro que consume principalmente un 15% de clase alta y un 19% de clase media alta. Un 34% clase alta, clase media alta. ¿Qué porcentaje de la sociedad es clase alta, clase media alta? No es el 34%. Por lo tanto, hay un sesgo hacia el mayor poder adquisitivo. De hecho, cuando se pregunta a la gente que va a supermercados, digamos, típicos y tópicos a los que va todo el mundo, Mercadona, Carrefour, Eroski son los que han utilizado en esta encuesta que apareció en la prensa en el año 2012. ¿Qué es lo que piensa cuando compran? Pues te dicen calidad y precio. Tampoco es nada que no supierais, ¿verdad? Que la gente cuando va a un supermercado busca la relación entre calidad y precio. ¿Le conviene de precio o lo que le conviene de calidad? Si el tomate igual es un poco más caro pero tiene mejor pinta, pues igual compra el tomate caro. Vamos, yo creo que lo hacemos todos cuando vamos a la compra. Luego esta proximidad. Realmente cuando tú le preguntas a alguien que está en un supermercado a pelo, pues en España el 0,5% te dice que busca productos ecológicos. No hay una demanda real. Es decir, parece más que sea
una acción política que va de arriba a abajo que una demanda popular que va de abajo a arriba. Es decir, está claro que son los políticos los que nos intentan meter la agricultura ecológica con subvenciones, con reglamentos y tal, pero la gente, por lo menos en España, posiblemente la situación en otros países sea diferente. Pero yo también la cuestionaría. Es decir, siempre se ha dicho que el país de más consumo son Alemania y los países escandinavos. Yo he pasado este verano en Alemania y he ido a bastantes supermercados porque soy así de friki. Es verdad que hay mucha más oferta. Tú aquí vas a un supermercado y en muchos no encuentras oferta, no hay productos ecológicos. Es decir, difícilmente vais a encontrar productos ecológicos en el Mercadona. En una gran superficie sí, y en un supermercado especializado sí, pero Mercadona, Día, no hay mucha oferta. Alguna cosa encontráis, pero poco. En cambio, en un supermercado en Alemania normal sí que hay oferta. Puedes buscarlo, puedes encontrarlo. Yo me pasé como unos 20 minutos al lado de la caja viendo lo que sacaba la gente y diría que era el 10% o menos. Y hay que tener en cuenta que esa oferta está porque hay legislaciones que obligan a que la oferta haya un mínimo de oferta de productos ecológicos, que eso tampoco se dice, que en muchos de estos países es por ley, por lo que está esa oferta. Pero, a ver, luego miras las estadísticas globales de toda Europa y el consumo del 10 no despega. Luego, ya hablando a nivel de España, pues quizás esta apuesta por la agricultura ecológica no sea lo mejor que nos puede pasar. Aquí tenemos, por ejemplo, a José Bové, que es parlamentario europeo, que era miembro de la Comisión de Agricultura, creo que ya no está, pero no lo aseguraría, con miembros de un sindicato agrario, la COAG. A ver, que tengamos a gente así en la Comisión de Agricultura que estén decidiendo sobre lo que nos afecta a todos es muy peligroso. ¿Y por qué es peligroso? A ver, este señor en los años 80 estaba volcando camiones de fruta españoles en Perpiñán y luego van y lo invitan aquí los de un sindicato agrario. Yo no entiendo nada, pero bueno. Luego, en los años 90, se dedicó a destrozar campos experimentales de transgénicos. El INRA francés estaba desarrollando viña transgénica y este señor la destrozó. Y ahora está en la Comisión de Agricultura Europea. ¿A mí qué queréis que me diga? Me recuerda a esto. Me recuerda a Maradona diciendo no a la droga. Que un señor así esté tomando decisiones sobre agricultura me parece vergonzoso. Y, a ver, si ya partes con un reglamento con tantos problemas, pues, a ver, tenemos problemas muy serios, como por ejemplo la crisis del pepino, que no fue pepino, que fueron por brotes ecológicos, que causó 47 muertos en junio del 2011, que fue una crisis debido a todos estos problemas acumulados. De hecho, el propio Tribunal de Cuentas Europeo ya ha visto que tenemos un problema serio de trazabilidad con los alimentos ecológicos. Es decir, un alimento que hay en un supermercado tiene que tener una trazabilidad óptima, saber cómo ha llegado ahí, quién lo ha transportado, quién lo ha manipulado y quién lo ha producido. ¿Por qué? Porque si en algún momento aparece una contaminación, siguiendo la cadena hacia atrás, puedes frenarla y puedes ahorrar problemas. Ejemplo, cuando la carne de caballo, ¿os acordáis? En el 2013, cuando la carne de caballo, como la trazabilidad era muy buena, en semanas se pudo retirar todas las partidas contaminadas del mercado. ¿Por qué? Porque se sabía dónde estaban. ¿Qué pasó con la crisis del pepino? Que eran productos que al final se supo, después de estar un mes dando palos de ciego, que las semillas habían venido de Egipto y se habían germinado en Alemania, se habían contaminado y se habían distribuido bajo diferentes marcas. Pero la trazabilidad era de pena. No se sabía de dónde habían venido. Eso es lo que ya han alertado las autoridades europeas varias veces. Y el problema sigue existiendo. Y luego está que parece que los que aplican la ley no se leen la ley. Aquí tenemos stevia, autorizada como ecológica. Curiosamente, hay una ley europea que no autoriza el uso alimentario de la stevia. De la stevia se puede utilizar un producto que se extrae de ella, que es el E960, que es un edulcorante. Pero la stevia como tal no está autorizada para consumo porque tiene determinados compuestos que tienen actividad farmacológica. Pero en cambio, viene alguien que regula la producción ecológica, que es un reglamento alimentario, y todo chulo él le pone un sello
de que es producto ecológico cuando no es un producto de alimentación. Y por si tenéis alguna duda, al lado tenéis cáñamo. María, ecológica. A ver, ¿cuándo se ha autorizado la María? Ya no digo para fumar, digo para comer. Que yo sepa, no es un alimento autorizado en la Unión Europea, pero le han plantificado un sello de producción ecológica que es una legislación alimentaria. O sea que los que tienen que aplicar la ley parece que ni la conozcan. Respecto al tema de la salud, se han hecho varios estudios que no han salido en la prensa. Hay uno, el más grande, el primero se hizo en el 2009, hay otro en el 2010. Estos los hizo el grupo de Dangor en Gran Bretaña. Luego hubo un estudio en Estados Unidos que salió en Annals of Internal Medicine. Todos estos estudios básicamente veían lo mismo. Veían que a nivel de salud, de contenido nutricional, pues un ecológico y un convencional eran tajo parejo, que no habían diferencias significativas. Curiosamente, en el 2014 sí que salió un estudio que ocupó titulares en todo el mundo porque decían que eran mejores que los convencionales, porque tenían más antioxidantes. El problema es que este estudio salió en todas partes. Curiosamente, autores de este estudio eran productores ecológicos a la vez, que ya es una cosa un poco, pero en fin. Si miráis los agradecimientos y tal, estaba toda la Soil Association británica, que también era una cosa rara. Curiosamente, este estudio fallaba más que una escopeta de feria y un servidor de ustedes publicó en la misma revista un artículo señalando los fallos. Artículo que no fue recogido por ningún medio de comunicación. Pero bueno, digamos que yo tengo menos glamour. Otro problema que sí que estamos encontrando es en el momento en que tienes menos herramientas para controlar la producción, pues hay algún problema puntual que es recurrente. Básicamente es la contaminación por hongos. Es decir, si el reglamento te deja utilizar unos fungicidas que no son muy específicos, básicamente el único fungicida es el cobre, que por cierto es bastante contaminante, pues claro, puede ser que crezcan hongos. Puede ser que los hongos estén por debajo del nivel, pero hay hongos que producen micotoxinas. Si vemos, por ejemplo, las alertas, este es un artículo del 2008, simplemente analizando las alertas que se habían producido por micotoxinas, las que habían en producción convencional, en producción ecológica y en transgénicos. En producción convencional había un 70%, un 69% y en ecológico el 31%. Hombre, la producción convencional es más insegura. Vale, bien. Pero es que la producción ecológica... Vale, voy acabando. Era eso lo que querías decirme. Lenguaje corporal. Ya. Representa en maíz el 5% del total. Es decir, si hacemos la proporción, está disparado. De hecho, este era un problema muy recurrente y si veis 2003, 2004, 2005, 2006, tenemos un montón de alertas por micotoxinas, fumonicinas, y a partir del 2007 bajan. Vale, esto es que en el 2007 se aumentó el nivel de tolerancia. ¿Por qué? Porque la producción ecológica siempre lo incumplía y lo que se hizo fue aumentar el límite, con lo cual perdimos todo seguridad. Bueno, aquí hay un artículo reciente del 2014 que dice que sí que puede ser una alternativa de futuro, aunque sigue siendo menos del 1% de la total. Bueno, aquí hay un artículo reciente del 2014 que dice que sí que puede ser una alternativa de futuro, aunque sigue siendo menos del 1% de la total. Aquí, bueno, y algunos mitos, para ir un poco rápido. Se dice que es producción local. En ninguna parte del reglamento te habla de que sea producción local. Aquí tenéis café ecológico de Colombia y certificado ecológicamente en Asturias y en Galicia. Zonas cafeteras de toda la vida. Kiwi, producido en Nueva Zelanda, ecológico también. También es verdad que en ninguna parte del reglamento habla de conceptos científicos que sí que serían útiles, como son la huella de carbono, lo que se ha transportado. Esto no lo pone el reglamento. Y luego, por último, está permitido el uso de preparados biodinámicos. La agricultura biodinámica es una agricultura que se basa en lo que dijo Steiner y que tienes que poner cuernos y tal. No tiene ninguna base científica, pero lo más preocupante es que depende de una única empresa, de Demeter. Y esto lo pone un reglamento europeo.
Es decir, que cite una práctica absolutamente supersticiosa y que depende de una única empresa. Bueno, esto es la diferencia entre producción de ecológico y de transgénico. Por haceros una idea, a nivel de maíz, y pongo maíz porque es el único transgénico que se siembra en Europa. En Europa los transgénicos están etiquetados y Europa, básicamente España, es la única que está produciendo, o sea que somos los máximos productores de ecológico y de transgénico, por lo tanto cuando dicen es que no puede coexistir, si hay uno no hay otro, mentira. Somos los principales productores en los dos, a la vez. Bueno, esta cita de Voltaire, que ya lo ha dicho Michael Shermer, y creo que Julián también, creo que la hemos utilizado los tres, o sea que, a ver, había sintonía entre todos. El problema que estamos teniendo en el tema de los transgénicos, que no voy a hablar porque María Teresa me va a tirar de aquí a patadas, y me quedan 2 diapositivas, solamente, ya acabo, es que, si os acordáis, estos que antes hacían cuadernillos pagados por la Unión Europea de que había que utilizar acupuntura y homeopatía, teóricamente dicen que están haciendo acciones directas contra Syngenta y que están destrozando campos experimentales de transgénicos. O sea, gente que está recibiendo dinero de la Unión Europea te reivindica atentados contra campos experimentales de transgénicos. Encima luego son tan burros que se equivocan. Ecologistas radicales destrozan un campo de maíz por error. Ese es exactamente el mismo campo que ellos siguen a día de hoy teniendo en su web. Y entonces pasa lo que acaba pasando. Sabéis que este año, lo hemos estado hablando antes, un científico de la EFSA, de la Unión Europea, recibió un paquete bomba simplemente porque estaba en el panel de transgénicos. Algún día de estos lamentaremos algo gordo. Muchas gracias.